Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, saludarlos, agradecerles la invitación. Como decía Alberto al principio, es la primera vez que tengo este privilegio. Yo cada vez que me toca compartir la palabra, ya sea en la iglesia o en alguna otra congregación, siempre digo que es un privilegio poder hacerlo y una gran responsabilidad, porque es la palabra de Dios la que uno está transmitiendo, es el mensaje de parte de Dios, y eso conlleva una gran responsabilidad, una preparación, y bueno, preparando este capítulo, este hermoso capítulo de la Biblia, rogaba al Señor para que sea Él el que hable, y no sean mis palabras, sino que realmente sea Él quien guíe este pensamiento. Es uno de los capítulos que tiene uno de los textos más hermosos de la Biblia, a mi entender, ¿sí? En este capítulo que me tocó, la verdad que cuando Alberto me pasaba la cita, me ponía muy contento porque hay uno de los textos más lindos para mí de la Biblia, y tal vez no por lo que diga en sí, sino por la circunstancia en lo que sucede. Es el versículo 25 del capítulo 16, ya lo vamos a estar leyendo y desarrollando un poco este texto también, pero es uno de los pasajes que a mí me gusta mucho de lo que es la historia del apóstol Pablo, así que nada, muy contento de haberlo podido leer, releer y preparar para compartir con ustedes. Así que bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Sé que estuvieron con Jorge los 2 miércoles anteriores, él me precedió avanzando en lo que fue el comienzo del segundo viaje misionero, allá en el capítulo 15, en el versículo, seguramente Jorge se los habrá dicho, a partir del versículo 36 del capítulo 15, encontramos el segundo viaje misionero. Así que ahora estamos en pleno viaje misionero de Pablo. Yo escuchaba recién ahí las oraciones, algunos oraban y pedían por los viajes misioneros que ustedes realizan, y qué bueno es poder hacerlo, poder salir y predicar el Evangelio, y creo que en el apóstol Pablo tenemos el gran ejemplo de predicación, de viajes misioneros y de cómo se deben realizar este tipo de tareas. Así que gracias una vez más entonces por permitirme compartir este pasaje tan hermoso de la palabra del Señor. No sé si puedo compartir pantalla. Tengo la opción de poder compartir pantalla. Me salta de que no. No sé si existe esa posibilidad que se habilite. Ahí te habilitan. Buenísimo. Traje un PowerPoint para compartir algunas imágenes. Listo, gracias. Ahí vamos a intentar entonces compartir pantalla. Segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Pablo y Silas en Filipos. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, el segundo viaje misionero de Pablo. En primer lugar, me gustaría que nos podamos ubicar en lo que es el mapa. Ahí yo busqué un mapita, no sé si ustedes ya lo han visto, sé que vienen estudiando el libro de los Hechos ya hace un tiempo, así que yo traje un mapita para que ubiquemos lo que es el segundo viaje misionero de Pablo, para que se leen muchos nombres, muchos lugares, y a veces es bueno poder ubicarse en lo que fue cada uno de esos lugares, en dónde se encuentra, en qué continente, entender un poquito lo que es en la actualidad también esos lugares. Ustedes están viendo la pantalla allí, el mapa, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, fíjense que allí hay unas flechitas que nos van marcando de dónde sale. No sé si ustedes pueden ver el cursor, ahí la flechita mía. Allí en Jerusalén, estoy marcando. De allí pasa para el lado de Siria, Antioquía, ¿sí? Pasa a lo que es Asia, esto que está acá en un color marroncito claro, es lo que hoy conocemos como Turquía, ¿sí? En esta época era el continente asiático, lo que conocemos como el continente de Asia. Allí están lugares que ustedes ya habrán leído en el capítulo 15, como Derbe, Listra, Iconio, ¿sí? Esto es lo que es el segundo viaje. Si quieren, leemos el capítulo 16, versículos 11 y 12, para que veamos los nombres y los ubiquemos acá en el mapa. Fíjense que dice zarpando, estoy leyendo Hechos 16, 11, zarpando pues de Troas, ¿sí? Acá está Troas, no sé si lo pueden ver en una de las, al límite acá del mar Egeo, o el mar Mediterráneo, ¿sí? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia es esta islita que está acá,
¿sí? Vinimos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, es acá el puerto. Esto que está en amarillo es el continente europeo, esto es Europa. Por primera vez aquí en este capítulo llega el Evangelio a Europa. Es algo muy, muy hermoso de poder estudiar y profundizar de cómo el Evangelio llega al continente europeo. ¿Sí? Vinimos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es lo que vamos a ver en esta noche. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Sí? Allí está entonces lo que es Filipos, ubicado, es por primera vez llega el Evangelio a Europa. Allí yo puse una flechita que marca la ciudad de Tiatira, porque una de las protagonistas en este capítulo es procedente de este lugar, por eso lo quise marcar también allí como para que sepamos cuando lleguemos a esa parte de dónde quedaba Tiatira, ¿sí? Eso ya es en Asia. Filipos, como decía recién, está en Europa. Bien, vamos a continuar y vamos a ir ahora sí, teniendo en mente lo que vimos en el mapa, vamos a ir viendo el primer viaje el segundo viaje misionero de Pablo. Yo puse allí como título un viaje bajo la voluntad del Señor. Un viaje bajo la voluntad del Señor. Y este título me lleva a mí a ponerle un signo de pregunta también, ¿sí? Poner un signo de pregunta. Un viaje bajo la voluntad del Señor. Me hacía la pregunta para mí. Cuando emprendemos alguna tarea para el Señor, ¿lo hacemos bajo su voluntad? Ustedes habrán visto el capítulo el miércoles pasado, ¿sí? Que en 3 oportunidades el Señor les marcó el camino a los apóstoles, ¿sí? A Pablo y a los que lo acompañaban. Dice el versículo 6 del capítulo 16 que el Espíritu Santo les prohibió hablar, ¿sí? Predicar la palabra en Asia. Ahí recién veíamos en el mapa. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo prohíba que prediquemos la palabra? Es que detrás de la obra está el Señor de la obra. Y a veces uno se preocupa en la obra y no tomamos en cuenta de que hay un Señor de la obra, que es el dueño de la obra, y que nosotros tenemos que hacer lo que nos dice, lo que nos manda el Señor de la obra. No podemos hacer lo que por ahí se nos ocurra a nosotros. Fíjense que aquí Pablo, el gran apóstol Pablo, quería predicar en Asia, y el Espíritu Santo dice que les prohibió predicar en Asia. Después, leemos en el versículo 7, el Espíritu Santo no nos permitió ir a Misia. O sea, la obra era sí o sí bajo la voluntad del Señor. Por medio de una visión, dice que se le presentó un varón macedonio a Pablo y que le mostró allí de ir a Macedonia a predicar el Evangelio. Macedonia es ya Europa. Y se le presenta esta posibilidad por medio de una visión de ir a Macedonia. Y me gusta lo que dice el versículo 10, que nos da como el puntapié inicial de lo que es el Evangelio en Europa y lo que pasa en Filipos luego, es lo que dice el versículo 10, dimos por cierto que era Dios el que nos llamaba. Fíjense, Pablo quiso predicar ellos, su voluntad, la voluntad de ellos era predicar en Asia, ¿sí? Recorrer toda esa zona. El Espíritu Santo se los prohíbe. Y dan por cierto, por medio de aquella visión, de que Dios los estaba llamando a una tarea distinta, a seguir predicando, pero en otro lugar. Qué bueno es poder realmente buscar la guía del Señor. Por eso, un viaje que es bajo la voluntad del Señor. Y no solo en viajes misioneros, sino tal vez hasta en pequeñas cosas. Como creyentes debemos realmente buscar la voluntad del Señor. A veces creemos de que lo que vamos a hacer está bien, que es lo que Dios quiere, y aún por más buena intención que tengamos, no es la voluntad del Señor. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, no, Señor, esto no te acontezca, ¿cómo vas a ir a la cruz?
tenía una muy buena intención. Detrás de ese pedido de Pedro había una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. Y fíjense cómo le responde el Señor: aléjate de mí, Satanás. O sea, Pedro fue con la mejor intención y se terminó llevando un reto del Señor, y encima le dijo Satanás. Imagínense cómo se habrá sentido Pedro cuando el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. Y Señor, vengo con la mejor intención para vos y así me respondés. Es que muchas veces nuestras buenas intenciones van en contra de lo que es la voluntad del Señor. Por eso es que debemos realmente buscar la guía del Espíritu Santo en cada cosa que hagamos. Seguimos. Llegan a Filipos, ¿sí? Ahora ya están en Filipos, allí leemos el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los judíos se reunían a orillas del río porque no había sinagoga en aquel lugar. ¿Sí? En ese momento que llega el Evangelio a Europa, aquí a Filipos, había judíos, había prosélitos, o sea, europeos que se habían convertido al judaísmo, pero el Evangelio de Cristo es la primera vez que llega por medio de Pablo. ¿Sí? Los judíos seguían con su religión judía, con las costumbres judías, y Cristo venía a traer un mensaje diferente, porque Cristo viene a decir que por medio de él hay salvación para todo aquel que en él cree. Entonces es el mensaje nuevo, este nuevo mensaje, estas buenas nuevas llegan allí a Filipos, y como no había allí una sinagoga, los judíos se reunían a las orillas del río, y llegando al lugar encontraron Pablo, Silas, se cree que estaba Timoteo también, y Lucas. Llegan al lugar y se encuentran con un grupo de mujeres que oraban. Qué bueno es esto de un grupo de mujeres que oran. El lunes tuvimos una reunión de comisión, no los puedo ver yo, así que no, espero que ustedes estén escuchando bien y poder leer bien la pantalla, pero el lunes teníamos reunión de comisión y se hacían casi las 11 de la noche, y lo cargábamos a Ale, porque él dice: tengo que irme del Zoom porque se van a reunir las mujeres para orar. Y lo cargábamos, lo gastábamos, porque le decíamos: a las 11 de la noche se van a reunir para orar, y se ve que sí. Y qué bueno, me decía: las mujeres se van a reunir, nos contaba Ale que se iban a reunir a orar. Y yo cuando releía este mensaje hoy me acordaba de esa anécdota del lunes, y qué bueno que es cuando las mujeres se reúnen. Ahora, la importancia que tienen las mujeres en la congregación, al igual que los varones, obviamente, la oración de toda la iglesia, pero la mujer tiene un papel muy importante dentro de la congregación. Fíjense que por medio de ellas y de la oración es que comienza la obra en aquel lugar. La obra allí en Filipos comienza por medio de las mujeres. La primer convertida, ahora vamos a ver, es una mujer. Y allí da comienzo, de esta manera, la obra allí en Filipos. Y Filipos es la primera iglesia que se funda allí en Europa, y es la iglesia comprometida con la misión, está comprometida con la tarea, con esta misión de poder seguir evangelizando. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 15, se los leo y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo hace una gran aclaración allí. Cuando todo esto comenzó, las iglesias, ninguna quiso participar en lo económico conmigo, en esto de dar, de recibir, de que no falte nada, pero ustedes sí. ¿Sí? Y leer Filipenses nos aclara muchísimo esto que pasa allí en Filipos, en este segundo viaje misionero de Pablo. Y decíamos la importancia, ¿no?, que es que las mujeres puedan orar, reunirse para orar, que la iglesia se pueda reunir para orar, pero para el Señor siempre fue muy importante cada uno de nosotros. En el lugar que nos toque, somos todos importantes, somos todos necesarios en la obra.
ya sea en la oración, en la colaboración, en esto de dar, de recibir. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Versículo 16 al 18, perdón, vamos a leer primero los versículos 14 y 15, que es allí donde encontramos a la primera persona convertida en Europa. Dice así la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ahí lo marcábamos hace un ratito en el mapa, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia abrió su corazón para recibir el evangelio de salvación y creyó junto a su familia, y su familia también fue bautizada. Ella y su familia fueron bautizados. Dice que fue abierto, ¿sí?, el corazón. El Señor abrió el corazón de ella y recibió es la primera persona convertida, ¿sí?, en Europa, que se convierte al evangelio de salvación, al evangelio de Cristo. Y Lidia no fue salvada por buenas obras, porque uno podría decir, por eso, porque fue buena hospedadora, porque fue una gran mujer, porque fue atendió bien a los apóstoles. Podríamos decir que fue salvada, ¿no? Lidia no fue salvada por buenas obras, sino que fue salvada para buenas obras. Y demostró la realidad de su fe abriendo su hogar a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Qué gran ejemplo que encontramos en Lidia que abre su corazón, primero a Cristo, y segundo abre las puertas de su casa para poder hospedar, para poder servir a quienes estaban llevando aquel evangelio, aquellas buenas nuevas. Un gran ejemplo para nosotros de, primero, abrir nuestro corazón a Dios, y segundo, ponernos a disposición de lo que el Señor necesite. En segundo lugar, encontramos otra mujer. Es el capítulo de las mujeres. Hay mujeres muy, muy presentes, ¿sí?, en este capítulo. Y en el versículo 16 al 18 encontramos a otra mujer que dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas y su equipo seguían yendo a orar como lo solían hacer por los días que estuvieron allí. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Yo puse algunas características allí de esta muchacha, ¿sí? La expulsión de un demonio de una muchacha. Este demonio o este espíritu de adivinación que posaba en esta muchacha. Puse en primer lugar allí que era una divina. ¿Saben una cosa? Una vez leí un libro y el autor de este libro decía que Satanás puede imitar las tres características más grandes que tiene Dios. O sea, nosotros de Dios podemos decir que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y Satanás puede imitar dos de esas características, pero la tercera no. No puede. En la omnipresencia, que está en todas partes, Dios está en todas partes, Satanás la puede imitar porque, si bien Satanás no puede estar en todos los lugares a la vez como sí lo puede hacer Dios, tiene tantos demonios a su servicio, tantos de estos ángeles caídos a su servicio, que están por todos lados, que por eso es que dentro de lo que es la omnipresencia podría imitar a Dios. No porque Él esté en todos lados, sino porque tiene muchos demonios que están distribuidos justamente por todo el mundo para poder tener el dominio del mundo, como Dios, como el mismo Señor Jesús dijo, y como lo leemos en la palabra, que el príncipe de este mundo, el que domina este mundo, es Satanás. Cuando el Señor Jesús es tentado allí en el desierto,
Satanás le muestra los reinos del mundo y le dice, esto va a ser tuyo si vos me adorás, porque el que es el entre comillas, porque mientras Dios se lo permita, él se cree el dueño del mundo, hasta que Dios diga basta, pero en este momento Satanás es el príncipe de este mundo. La omnipotencia. Satanás no tiene el poder de Dios, pero sí tiene más poder que nosotros. Entonces puede hacer sobre nosotros cosas que uno podría decir tienen poder o se puede parecer a lo que Dios hace, pero no tiene el poder que tiene Dios, pero sí tiene más poder que nosotros. Pero lo que Satanás no puede hacer es la omnisciencia, el saberlo todo. Ahí no puede hacer nada. Pero sí, lo que puede hacer Satanás es obrar en consecuencia. ¿Vieron cuando vemos en las películas, no creo que nadie alguna vez haya ido, alguna divina, esos que tiran las cartas, o el mismo horóscopo, a veces uno lo agarra y de reojo y sabe qué dice el horóscopo y lo leemos ahí, y a veces le pega, y uno dice, ¿cómo le pega esto? Claro, lo que pasa es que no es que Satanás sabe lo que va a pasar, pero sí puede trabajar en consecuencia. Quiere decir que si uno va a una divina y la divina nos dice, dentro de un mes te vas a quedar sin trabajo. Entonces uno dice, wow, y dentro de un mes pasa, no es que esa divina sabía o Satanás le transmitió, sino que Satanás obró en consecuencia para que eso pasara. ¿Se entiende? Entonces esta era una muchacha divina que estaba poseída justamente por este espíritu de adivinación y daba gran ganancia. ¿Sí? Qué importante esto de entender de que lo que busca Satanás es darle gran ganancia a quienes lo siguen. Aquellos que lo siguen sin escrúpulos. Hoy nosotros vemos políticos, gente que dice, ¿cómo puede ser que se llenen tanto de plata? Y es que muchas veces Satanás permite esto, que la gente se llene de gran ganancia. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y el que ama al dinero no puede amar a Dios. Y por ahí viene todo. Fíjense que casi todo lo que pasa en el mundo ronda en lo que es el dinero. Todos los problemas son por dinero. A veces nosotros como creyentes caemos en eso de que vivimos tristes, amargados porque no tenemos dinero. Hasta el dinero se termina volviendo en un problema cuando es poco o cuando es mucho. Siempre el problema es el dinero. Por eso el Señor lo dice tan claro en su palabra. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Otra cosa que dice allí, el enemigo conoce muy bien a Dios. Fíjense que esta muchacha que dice, estos siervos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. El enemigo conoce muy bien a Dios. Qué triste es cuando yo, que soy un hijo de Dios, conozco menos a Dios que lo que conoce el enemigo. Cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto, Satanás le abre la Biblia, le recita la Biblia, le muestran la Biblia, textos que están literales en la palabra de Dios. Satanás muchas veces se vale del conocimiento que tiene de Dios y de su palabra para tratar de confundirnos. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo? Le dice al Señor Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Estaba poseído por una legión de demonios, aquel endemoniado de Gadará, y todos reconocieron de que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Satanás, el enemigo, conoce muy bien a Dios. Por eso que nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que preocuparnos en conocer a Dios para no ser engañados, porque nuestro enemigo conoce a veces más a Dios que lo que yo lo puedo conocer. Gran lección para mi vida, conocer a Dios, porque el enemigo lo conoce muy bien. Aquella mujer dice que perseveró en lo que hacía. Esto es algo que lo caracteriza al enemigo, que caracteriza a Satanás, es la perseverancia. Satanás persevera más que nosotros muchas veces en las cosas que a él le interesan. Nosotros a veces somos de bajar los brazos,
Me pongo como ejemplo de que a veces uno se desanima, baja los brazos, pasan cosas y enseguida queremos, como se dice en el boxeo, tirar la toalla. Pero Satanás persevera. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esa búsqueda, Satanás no descansa. El enemigo persevera. Por eso es que como creyente tengo que estar más aferrado al Señor que nunca, porque en donde me vea débil, ahí me va a atacar el enemigo. Ahí va a buscar que yo pueda caer. Fíjense que esta muchacha lo hacía todos los días la misma historia. Todos los días Pablo, Silas, Timoteo, Lucas salían a orar y todos los días la muchacha lo mismo. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo y hacía los gritos en medio de la calle. Hasta que un día Pablo dijo, basta. Hay que confrontar el error y hay que actuar bajo la voluntad divina como lo hizo Pablo. Pablo confrontó lo que estaba sucediendo y actuó bajo la voluntad del Señor. Fíjense que le dijo, te mando en el nombre del Señor Jesús, te mando en el nombre de Jesucristo. No debemos confrontar el error bajo lo que a nosotros nos parezca. Confrontemos el error, confrontemos al enemigo, confrontemos lo que tengamos que confrontar que esté en contra de la voluntad divina, pero hagámoslo bajo la voluntad divina. Todo el viaje de Pablo, todo este segundo viaje, el primero y el tercero, siempre fueron bajo la voluntad del Señor. Siempre fueron bajo la voluntad del Señor. Lo bueno y lo malo que le pasó a Pablo y a sus compañeros fue porque Dios así lo permitió. Pablo confrontó el error y actuó bajo la voluntad divina. Dice, versículo 19, allí Pablo y Silas, luego de esto que pasa, son azotados. Dice, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas son azotados, ¿sí? Fíjense que el enemigo utiliza la mayor astucia para tratar de frenar la obra del Señor. Como creyentes tenemos que tener en claro eso. Satanás va a utilizar todo lo que esté a su alcance para frenar la obra del Señor. Pero aún aquellas cosas que uno parece que dice, el miércoles pasado ustedes vieron una pelea que hubo entre Pablo y Bernabé. ¿Sí? Una discusión, un intercambio de opiniones. A veces hasta lo más pequeño que uno pueda creer de que por ahí es insignificante, Satanás lo utiliza para entorpecer o frenar la obra del Señor. Una pequeña raíz de amargura, como leemos también en la Biblia. A veces hay pequeñas cositas que yo no resolví con mi hermano, que se transforman en una raíz de amargura y a medida que pasa el tiempo esa raíz empieza a echar fruto, empieza a crecer el árbol y un día de pronto nos estábamos peleando por algo que no sabemos qué es, pero porque empezó con una pequeña cosa. Tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado porque nuestro enemigo es muy astuto. Nos busca por el lado más débil, ataca por el flanco que cree que es más vulnerable. Y allí siembra a veces una pequeña duda, una pequeña raíz. ¿Sí? Satanás se especializa en por ahí sembrar una duda. En que vos digas, pero si yo estoy haciendo las cosas para el Señor, ¿por qué me pasa esto? Si ahora que quiero seguir a Cristo como Él me pide que lo haga, mirá lo que me pasa. Fíjense lo que le pasó a Pablo. Él podía decir, el Espíritu Santo me mostró, Dios me mostró que venga acá y mirá lo que me pasa. Me agarran y me pegan una azotada tremenda y no siquiera con un látigo, me agarraron con palos, con varas. Les abrieron la espalda azotes.
Les rompieron, no sé, porque les habrán pegado por donde venía. Y allí están Pablo y Silas, no solamente azotados, sino que están lastimados, están metidos en el calabozo de más adentro, en donde ni las ratas querían estar, encima de que no se pueden mover. A veces nosotros nos pegamos un martillazo en un dedo o nos hacemos un cortecito y ya esa parte la inmovilizamos, no lo podemos mover, nos duele. Y imagínense lo que es tener la espalda abierta y encima meterlos en un calabozo húmedo, maloliente, frío, húmedo, sin ventilación, donde imagínense que los presos, no había más presos allí y no había baños, no había lugares para ir. Así que imagínense lo que sería. Traten de hacerse una imaginación de lo que era ese calabozo. Y encima los pusieron con cadenas. O sea que estamos todos doloridos, estaríamos todos rotos y me atan y no me puedo ni acomodar, porque no me puedo ni siquiera acostar, porque me duele la espalda, me duele todo después de la paliza que recibí. Así estaba Pablo, así estaba Silas. Pero aún en lo que uno cree que es el triunfo de Satanás, Satanás habrá dicho, listo, acá lo frené a Pablo, Silas no predican más. Con estos azotes, con esta golpiza, Pablo y Silas agarran su bolsito y se pegan la vuelta. Los echamos de acá a Europa. ¿Qué tiene que venir a hacer el Evangelio de Dios a Europa? Entonces, acá ya está, listo, ganamos, dice Satanás. Pero aún lo que él cree que es un triunfo, Dios lo usa para continuar con su obra. Allí lo puse entre paréntesis el ejemplo de la cruz. Cuando Satanás vio a Jesús colgando de la cruz, dijo, acá se terminó lo que venía a hacer Jesús a la tierra. Pero de aquella cruz comienza la historia de nuestra salvación. De lo que Satanás creyó que era un triunfo, Dios lo utilizó para seguir con su obra. Y allí viene la conversión del carcelero en Filipos en el capítulo 25, el texto, uno de los textos que más me gusta de la Biblia, es el versículo 25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pablo y Silas oran y cantan himnos con la espalda abierta. Pablo y Silas cantan y oran a Dios, no en la comodidad del Zoom. ¿Sí? Recién uno de los motivos que Alberto nos daba era que algunas iglesias se quieren mantener en la virtualidad, demoran esto de volver a la presencialidad. El Zoom es muy cómodo. Hermanos, a veces a nosotros se nos hace muy fácil orar a Dios y cantar a Dios cuando estamos cómodos sentados en el sillón de casa. Pero cuando el cinto aprieta, a veces ahí es donde nos cuesta. Pablo y Silas no están, si uno leyera el versículo 25 sin leer el contexto, uno diría, Pablo y Silas están sentados en la iglesia, están sentados en el Zoom de su casa, se conectaron al Zoom y están orando, están cantando, qué bien se los ve. Pablo y Silas estaban en un calabozo oscuro, maloliente, con la espalda abierta. Pero el versículo 25 era la medianoche, cuando por ahí la noche estaba más oscura. Pablo y Silas están allí orando. No sé si alguno habrá hecho una pregunta, che, ¿será que era esto lo que el Señor quería para nosotros? No sé si se lo habrán preguntado. Lo que sí menciona la Biblia es que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a cantar? ¿Por qué no nos ponemos a adorar a Dios? Porque esto que nos está pasando es por su voluntad y el Señor sabe por qué va a pasar esto o por qué está pasando esto. ¿Cuántos adoramos a Dios en la dificultad? Es fácil adorar a Dios en la alegría,
Pero yo les propongo que hagan un ejercicio que a veces cuesta muchísimo. Cuando estemos en medio de la prueba, adoremos y cantemos y agradezcamos a Dios más que nunca. Y digámosle gracias, Señor, por la prueba. Hermanos, tengan por sumo gozo, dice Santiago, cuando se encuentren en la prueba. Tengan por sumo gozo, canten, alaben a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Allí dice en la pantalla, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, porque su gozo era totalmente independiente a las circunstancias terrenales. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, allí tenemos ese hermoso texto que dice Pablo: para mí el vivir es Cristo, y si me toca morir, para mí es una ganancia mayor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno entiende por qué Pablo le escribe lo que le escribe a los filipenses, ¿sí?, que es la iglesia de allí de Filipos, leer Filipenses luego de estudiar esto, uno entiende muchísimas de las cosas que Pablo les escribe, ¿sí? Y podríamos resumir el libro de Filipenses con esta frase que está allí escrita: la correcta experiencia cristiana es la manifestación práctica en cualquier circunstancia que nos encontremos de la vida, de la naturaleza y de la mente de Cristo en nosotros. Esa es la correcta experiencia cristiana. Es cuando yo manifiesto a Cristo en cualquier circunstancia que me esté tocando vivir. Que se vea reflejado Cristo. Pablo en medio del calabozo, Pablo y Silas en medio del calabozo reflejaron a Cristo. No les importó que la circunstancia que estaban atravesando, porque ellos se pusieron a cantar, a alabar y adorar a Dios como si estuvieran, como decía recién, en el sillón de la casa. Y esto lleva a que cuando esto sucede, lleva a que se mueva el poder de Dios. Cuando nosotros logramos pasar a la esfera de la total dependencia de Dios, cuando salimos de nuestra zona de confort y entramos a la zona de la fe, de la total dependencia de Dios, es allí cuando el poder de Dios empieza a obrar. Se produce el terremoto, se produce lo que a la gente dice: ¿qué pasa? Es la iglesia que está orando, es la iglesia que está alabando, es la iglesia que en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, la iglesia alaba, canta y adora a Dios. Y allí el carcelero se asusta y dice: claro, ahora pago con mi vida que se me escaparon todos los presos. Y se escucha desde el fondo del calabozo más oscuro una voz de una persona que tal vez tendría una voz casi ronca del dolor, una voz casi agónica de los azotes, que le grita y le dice a este carcelero: no te hagas ningún mal. Yo creo que este carcelero estuvo en el momento de los azotes. Yo creo que este carcelero fue uno de los que azotó a Pablo. Fue el que lo agarró con total rudeza y lo tiró en el piso y le puso los grilletes. Pero cuando este carcelero se iba a quitar la vida, Pablo le grita y le dice: no, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. El amor de Dios reflejado por medio de los apóstoles, aún con aquel pecador. Y en aquel carcelero, el tercer protagonista que encontramos aquí, en este pasaje encontramos la única condición de la salvación, la única condición de la salvación. Dice el versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El ejemplo de Pablo y de Silas llevó a que este carcelero se diera cuenta de su condición de pecador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Él, en primer lugar, reconoce que está perdido. ¿Quién pide un salvavidas si no es aquel que se está ahogando?
¿Quién grita socorro, ayuda, si no es aquel que se ve perdido? Este carcelero, al decir ¿qué puedo hacer para ser salvo?, se da cuenta que está perdido. Por eso pide salvación. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Él verdaderamente quería la salvación. En tercer lugar, quebrantado en su condición de pecado, busca ayuda. Recibe a Cristo como su Señor y Salvador y es bautizado. Lo hace él, lo hace su familia. Y luego de recibir a Cristo como Lidia, se pone en acción. Enseguida preparó la mesa, enseguida limpió sus heridas, enseguida se puso a hacer. El Evangelio se demuestra, nuestra fe en Cristo se demuestra por obras. Si yo no hago nada para Cristo, mi fe es muerta, dice Santiago. La fe sin obras es muerta, o sea, yo no voy a ser salvo por obras. Pero una vez que soy salvo, la única manera que tengo de demostrar mi fe es por las obras. ¿Qué estoy haciendo para Cristo? El Señor dio su vida por nosotros. ¿De qué manera estamos sirviendo y entregándole nuestra vida al Señor? Y en último lugar, y ya terminamos con esta última vez, Pablo rehúsa partir secretamente de Filipos. Pablo rehúsa partir secretamente. Dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. A escondidas. El mundo quiere hacer siempre las cosas encubierta. Hoy nadie quiere salir a la luz. El Señor Jesús dijo allí en el hermoso capítulo de Juan, el capítulo 3 de Juan, el Señor dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque en la oscuridad, el que anda en pecado ama más la oscuridad justamente por eso. Porque puede hacer las cosas a escondidas, porque nadie lo ve. El mundo quiere hacer las cosas encubiertas. El creyente, más allá de la injusticia, debe hacer toda la luz, sin mentira y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la luz y porque el Señor dijo que era la verdad. Y Pablo dijo eso, no, yo no quiero hacer nada encubierto. A mí me azotaron públicamente, vengan y suéltenme públicamente. Hagamos las cosas a la luz, que todo el mundo sepa. Se asustó la gente. Se asustaron los magistrados, porque también se dieron cuenta que ellos tenían ciudadanía romana. El creyente no tiene que andar en la oscuridad, no tiene que andar en lo secreto. El creyente, como hijos de Dios, como hijos del Dios que dijo yo soy la luz, como hijo del Dios que dijo que Él es la verdad, tenemos que andar en luz y en verdad. Y termino con el versículo 40. Es mucho el material que podemos sacar de estos 30 versículos que me tocaron estudiar del capítulo 16 de Hechos. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero si alguno está interesado, estudie, es un hermoso capítulo. Pero me llama la atención lo que pasa en el versículo 40. Los consolaron. Yo creo que Pablo y Silas no se podían poner ni una remera del dolor de espalda, de las heridas que todavía estarían abiertas, y fueron a la casa de los hermanos, y los hermanos allí estaban tristes. Los azotes los había recibido Pablo y Silas, pero los que estaban dolidos eran ellos. Qué tremendo es ver cómo los que pasaron por la prueba consolaron a los hermanos que sufrieron por lo que pasó. Ahí vemos cómo está la espiritualidad de cada uno. Aún los que pasaron por los azotes terminaron consolando a los que estaban en la casa, en la tranquilidad del hogar. ¿Por qué pasa esto?
porque el que está pasando por la prueba allí está delante de Dios de una manera tan genuina, tan clara, por eso entiende lo que está pasando. Que él, Pablo, allí con los azotes, con el dolor, aún así se puso a consolar a sus hermanos. Que el Señor nos ayude a poder realmente ver en este pasaje la importancia de lo que es poder vivir una vida realmente de relación con Dios. Tener una relación como la que tenía Pablo, como la que tenía Silas. Vivir bajo la voluntad exclusiva de Dios. Que aún más allá de los azotes, de las circunstancias, de lo que les tocó vivir, ellos entendían de que Dios tenía un propósito detrás de lo que les estaba pasando. El miércoles que viene, si Dios quiere, si Dios lo permite, vamos a ver los primeros 15 versículos del capítulo 17. Así que si el Señor lo permite, nos vamos a estar viendo nuevamente el próximo miércoles. Deseo que el Señor les bendiga, que esto que hemos podido estudiar o leer sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y una vez más, gracias por la invitación y que el Señor les bendiga.